Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Hoy tengo la grata presencia de Jorge Villavicencio. Con él vamos a conversar sobre algunos tópicos de la vida, sobre algunas circunstancias que estamos viviendo en el país. Bienvenido, Jorge. Un gusto. Gracias por aceptar la entrevista. Creo que tenemos algunas Muchas, cosas importantes de conversar, Jorge. En estos días veo que el país está agitado. Ya están a las puertas las elecciones, a finales de noviembre. Se terminó el espectáculo del Mundial y ahora entramos a la vida cotidiana. Muchas personas están desorientadas. He conversado estos días que ha habido la vacante judicial, en fin, y me preguntan, doctor, ¿qué va a pasar? Doctor, ¿qué viene? Por cierto, yo he dado mis opiniones porque no somos pues pitonizas, pero de todas formas, quisiera oír tu concepto. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las vivencias que el pueblo ecuatoriano, a lo mejor en los días que vienen subsiguientes, tendrá que avanzar? Bienvenido, buenas tardes. muchas gracias una vez más por la oportunidad de conversar con los amigos que nos ven y nos escuchan por Radio Visión. Y gracias, Marquito, por esta nueva invitación. El panorama político es de incertidumbre absolutamente. De incertidumbre por varias razones que quiero exponerles muy brevemente. Por favor. Uno es el desconcierto frente a la actitud de un gobierno que dicen que no es dictatorial, pero tiene todas las manifestaciones de lo mismo. Es decir, cooptado totalmente la fiscalía. La fiscalía de este país se ha dedicado a perseguir a dirigentes políticos que puedan hacerle sombra en las elecciones. El Tribunal Electoral, pues ya vemos todo lo que implica las amenazas a los partidos políticos, el Consejo de la Judicatura y sobre todo el control de la información, que es grave. Por otro lado, también la gente cuando tiene miedo se subordina al que lo pisotea. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso es que vemos con mucha tristeza que se llaman las movilizaciones de estos últimos tiempos y la gente no acude. Y no es porque esté en contra de. El problema es que tiene el miedo del cargo de él, del familiar, del pariente. Y también el otro factor es que los propios partidos políticos son responsables de de esta feria que más parece de los programas de farándula de la televisión, en donde se han dado cambios de un sitio a otro sitio, las coberturas, los alquileres de movimientos políticos, las renuncias, los cambios de personajes. Es decir, no existe un esquema político de seriedad, de orden, de propuesta. Y entonces lo que están apelando todos los candidatos y los que están participando es a las emociones. Y están apelando a las emociones mediante el insulto o mediante la elevación de la figura de candidato por bonachón, o están también promocionando, buscándonos enemigos. Es decir, lo que hacen desde la época de Goebbels, ¿no es cierto? Es decir, una forma no es anunciar propuestas, sino centrarse un enemigo, crear un enemigo y a él responsabilizar de todo. Perfecto, Jorge. También lo que Para estamos seguir viviendo, analizando, para encuadrar la conversación. Tú dices que la fiscalía es un instrumento este rato del Ejecutivo de persecución. Es decir, la fiscalía ha perdido toda noción de lo que es del derecho, se ha sujetado a los caprichos del Ejecutivo y es más, yo diría que se ha vuelto un actor político por servidumbre de los mandatos que nacen del Ejecutivo, Jorge. por supuesto, es decir, lo que ha ocurrido en el mismo proceso electoral, que la fiscalía ante una denuncia que ni siquiera es comprobado, presentan una acusación y le tumban la participación política de un movimiento o un partido. Es decir, la fiscalía simplemente, sin ninguna fórmula de juicio, eh, se va por allanamientos y captura a los alcaldes después para decir si son o no son culpables.
¿Y eso responde a qué? Responde a la voluntad del Ejecutivo de limpiar el camino para llegar solitos, compitiendo solitos, es decir, como pasaba en el barrio en aquellos tiempos que si no le hacían jugar al dueño de la pelota no había juego y el dueño quedaba jugando solito. Es decir, eso es lo que está ocurriendo actualmente y entonces el fiscal tiene una actitud a veces ya descarada porque ni siquiera lo disimula. Es decir, el fiscal tiene esa actitud de perseguir dentro y fuera, porque también dentro de la justicia se va contra los jueces que han supuestamente liberado. Por ejemplo, lo que ha pasado con los hermanos Álvarez, a quienes ni defiendo ni ataco, sino solo estoy poniendo el ejemplo. Con el Consejo de la Judicatura le bloquean al juez que puso cómo sería la sentencia, eh, eliminando la prisión y dándole la libertad. En el caso concreto de Aquiles Álvarez y de Antonio Álvarez. Es decir, hay un control absoluto y eso es una forma del fascismo. Es decir, el fascismo que se presenta hablando de la libertad, pero corta y coarta todas las libertades ciudadanas. Supuestamente nos dice que vamos a tener la libertad del voto, pero ni eso vamos a tener. ¿Cómo se jugó desde que se decía que lo mismo es elecciones que sufragio y que iba a haber el fenómeno del niño en febrero y que por eso se pasaba a noviembre y tal parece que el fenómeno del niño se va a presentar en noviembre? Todo es una jugareta simplemente para inclinar la cancha, para apropiarse de la pelota y hacerse dueño de todo el juego. Bien, o sea, todo es una tramoya montada hábilmente con algún asesor, seguramente afuera. Pero aquí la fiscalía, por ejemplo, tiene comportamientos diferentes. Tú acabas de poner el ejemplo de los hermanos Álvarez, perfecto. Pero ahí nace otra pregunta que es importante. Con los señores Bucaram, que están llamados a juicio, que van a leer la sentencia, suspenden las audiencias cuando les da la gana. Es decir, hay un direccionamiento, como tú dices, descarado de la fiscalía. ¿Qué nos toca hacer en estas circunstancias? Ahí nos toca, digamos, tratar de buscar también un frente, no sé si llamarle democrático, frente alternativo, para justamente en las urnas poder desmontar esto, porque caso contrario la situación se va consolidando en poder omnímodo. Claro, veamos no solamente el caso de los hermanos Bucaram, el caso del mismo presidente, es decir, ahí se maneja una opacidad absoluta sobre también un caso similar al que se le acusa a los hermanos Álvarez. Lo que es declararle secreto la investigación de la muerte de la periodista extranjera, se me fue el nombre este ratito, es decir, plantear Ah, de que la la influencer fiscalía a los 30 que días, vivía en Montañita. sí, Ya, ok. que se quemen todos los archivos pasados los 30 días a cualquier juicio. ¿Eso implica qué? Es una forma de actuar. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina con la fiscal anterior, Salazar? Que no acelera para nada la extradición de Luque. Sí. Y lo que argumenta es de que han cambiado las formas de gobernar, pero ahí está un personaje típico para desentrañar un montón Ujú. de atrocidades que se dieron en el gobierno de Lazo. Los mismos procesos de Progem, eso es ya un descaro absoluto. Es decir, tratar de levantar las responsabilidades de las ministras Manzano y Luque, también el otro personaje. Eso es ya descarado. Y están preparando también otros casos y a cada momento amenazan. Claro. Si vemos las redes sociales, pero no del ciudadano común, sino de autoridades que dicen ya les cae la fiscalía, ya les cae el allanamiento, ya les están preparando el uniforme naranja. Es decir, toda una serie de amenazas a través de qué? De la fiscalía y los medios de control del poder, que se van dando también, convirtiendo estas historietas para amedrentar a la gente y está haciendo un efecto temporal. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Yo quisiera, no sé si es que me permites, Marco, un poco analizar esta situación de la alianza de la Unidad Popular con el correísmo, que a veces ha causado urticaria, pero justamente es un mecanismo. Entonces, yo todavía no he procesado absolutamente, pero tengo ahí una situación. Si bien es cierto que Correa atacó, proscribió a la UNE, a la FESE, a la FEUE, al Fondo de Cesantía, de Tirapiedras, etc. Entonces, si es una alianza electoral o electorera, me parece que no está bien. No quiero ponerle más epíteto, pero si es un proceso de renunciamiento para que por fin podamos tener en el Ecuador, como se dio en el Uruguay con el Frente Amplio, o como se dio en Chile después de la derrota de Pinochet, que antes los socialistas con los demócratas cristianos se mataban, pero después de la dictadura se unieron. Es decir, hay que hacer esfuerzos para una unidad, pero que sea una unidad programática, no clientelar, no electorera, no en el caso, como se dice, para defender la permanencia o el otro para asegurarse una, un espacio de participación, sino que se da eso y ojalá se incorporen otros frentes y otros movimientos. La única posibilidad de enfrentar al riesgo de un fascismo que se viene aceleradamente es buscar la unidad de las fuerzas sociales, las fuerzas democráticas en este país, más allá de un triunfo electoral, es aglutinar las fuerzas para romper estos esquemas de persecución, de prejuicios, de amilanamientos. Es decir, hay que salir a responder. Si no, nos va a pasar lo que ha ido pasando en otros países de que aprendemos la lección posterior. Lo que pasó en Chile, aunque ahora la gente está arrepentida y está saliendo a las calles y contra el gobierno de Kast. Lo que pasa en Argentina, es decir, todo era la motosierra, etcétera, apelando a esos factores emocionales y ahora la gente está saliendo. Hace unos días se dio una elección en un sector de Argentina que les dieron 4-1 al Sí, gobierno de Milei. Este mismo momento no está 3 días en el poder en Colombia, claro que está sujeto a este problema del terremoto y una solidaridad con los amigos de Colombia, pero este sale ahí a bailar, a hacer show y enseguida la gente se le va encima. Es decir, ¿qué pasó en Bolivia? La gente igual que les atacó al Evo, que le atacó al otro y fueron divididos, esparcidos, y llegó la derecha y se tomó el poder. Pero este rato se dieron cuenta y este momento es un ejemplo. Yo no sé cómo pueden soportar tanto tiempo en las calles, en la bronca, en la lucha, pero ahí está el pueblo boliviano. sí, por cierto. Ojalá no tengamos que llegar a esos extremos, sino más antes nos organicemos para dar pasos certeros con el ejemplo de los pueblos hermanos. Lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Honduras y lo que empieza a pasar ya en El Salvador, donde que la gente, que el Bukele, la maravilla, y total resulta que es un fascista más y que tiene otros componentes de negocios. Por citar un Correcto. ejemplo, quita a todos los vendedores de las calles y sus hermanos ponen los negocios de las cafeterías transnacionales, etc. Bien. Por lo tanto, yo pienso que hay que analizar el proceso político no en las vendetas ni en las venganzas. De mí siempre me gustó la posición de José Mujica, más allá de cualquier situación. Él decía que no les tenía odio a los que le tuvieron en el pozo, porque no puede vivir de odios, tiene que vivir de otras alternativas y en este Bien. país nos hace falta eso. Ojalá Partido Socialista, la Unidad Popular, y por lo menos del centro hacia la izquierda, Ya. tratar de hacer un bloque. Sí, Ahora, tú has dicho que una situación que es cierta históricamente hablando. Recuerdo yo la riña entre la izquierda dentro del pensamiento político del Ecuador, especialmente en las universidades. Justamente dijeron que los partidos se deterioraron por la pugna universitaria, por manejar la situación universitaria. El Partido Socialista, Unión Popular y además de esto, Alianza País o la Revolución Ciudadana, han formado un frente y veo que los últimos días están sumándose gremios, incluso artesanales, pero como tú dijiste, habrá
no han hecho conocer un proyecto político. Ahora aparece una alianza únicamente electorera. No sé si tú conoces, si se ha elaborado algún plan por parte de estas personas, de los dirigentes, para cambiar esta realidad dramática del país. No, no conozco, a pesar de que he estado haciendo un seguimiento, inclusive seguimientos de candidaturas por cuestiones coyunturales, en la provincia del Cañar, en Paute, aquí. Son movimientos netamente electorales. Por eso digo, si se quedan en ese camino, es por lo menos, digamos, pecaminoso. Si no es también parte de la misma tradición que está ocurriendo con la derecha. No existe un proyecto político, lo que existe es un proyecto de candidatos, a tal medida que se van dando las peleas, por ejemplo, de la Viviana Veloz con la Rivadeneira, Ujú. en Guayaquil, que tratan de bloquearle a Mónica Luzarraga. Parece que aquí en Cuenca también se dieron cambios entre las personas que estuvieron en las preliminares. En las hojas al candidato que estuvo inicialmente tomado en cuenta para las primarias, parece que lo quieren también hacer al lado de nuevos acuerdos. Es decir, ese es el conflicto. Y entonces, si va a quedar en ese camino, es igualmente condenable como las alianzas pegados con saliva que están ocurriendo con otros partidos de la derecha. Y estamos viendo que PAN 62, 63, que la 21, etcétera, etcétera. El ideal pensado sería que se siente que todavía hay tiempo, por lo menos un programa mínimo por ahora. Y Sí, pensando en las elecciones presidenciales a futuro, deberían establecer todo un programa político como fue en Chile después del regreso de la dictadura de Pinochet, en donde se sentó el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, como las tres fuerzas principales. Primerito, a elaborar una propuesta política y después a buscar el candidato a la persona, sí, como lo estoy. hicieron también en Uruguay. Es decir, eso, si no estamos cayendo en el mismo juego y estamos llevando a que la gente identifique estas maniobras y se vaya retirando mucho más todavía de la participación política y simplemente caen en lo que estos días estoy tratando de hacer una pequeña investigación para hacer un programa, para hacer un video de los que generalmente suelo hacer, en donde la gente está cayendo en algo terrible, que es la Ya, depresión. correcto. La depresión este rato es un fenómeno generalizado y con mucha incidencia en la juventud y en los adultos mayores, justamente producto de esta desesperación, esta pérdida de la perspectiva del futuro, y está empezando a incrementarse los números de suicidios, los números de abandonos, de destrucciones de hogares, etcétera. Es decir, la salud mental este rato está en crisis, o no, no digamos en crisis, está en alerta. Yo creo que si no se para esto, vamos a llegar a tener que manejarlo en terapia intensiva, pero la depresión, y este rato los jóvenes están que toman pastillas, que hacen una serie de rituales y está dando origen inclusive a los negociados que aparecen en las redes sociales, los que se encargan de cobrar para hacer los talleres, las sugerencias, Ya, cuando toda la situación es que tiene que constituirse una forma de salir de la crisis. correcto, Jorge. Estoy de acuerdo contigo. La situación del país es dramática, la situación económica no se diga, la seguridad del país. Pero que estas alianzas que se realizan cerca de las elecciones tienen para mí un sabor amargo hace rato. Concilian en ciertos nombres que ya están agotados en la política nacional. Y eso hace que los jóvenes que deben enfrentar la realidad con mayor firmeza que los adultos mayores, por ejemplo, un poco se abstraigan de la situación. Es convincente este tipo de alianzas, son necesarias, por más que hablemos de la situación ideológica, de ponerse de acuerdo en ciertos parámetros de gobernanza, en fin. Pero, Jorge, la juventud no participa, participan los dirigentes. Así es, Marco, por eso yo siempre suelo repetir aquella frase, una cosa es el ideal pensado, otra cosa es lo real vivido. Y eso lo que acabas de decir se manifiesta en la poquísima movilización
de las universidades, por ejemplo. El otro día salió ahí una especie de meme. Cuando suben los pasajes, decían, por esta causa en años pasados caían gobiernos. Ahora no pasa absolutamente nada. Yo le preguntaba un poco a mi familia, que todavía tiene nexos con la universidad, que cuando ha habido una buena asamblea de la FEU, una asamblea de la universidad, ni se acuerdan. Parece que el Teatro Carlos Cueva de Tamariz se restringió solamente para actos culturales, que no está mal, pero no solo para eso. Parece que las aulas magnas de las facultades se convirtieron en centros para hacer actos de graduaciones, para hacer mini conciertos, pero para el debate, para nada. A lo mejor convocan y la gente no va porque están, lo voy a decir, están asqueados de lo que está viviendo. Y a veces nosotros culpamos a los jóvenes la ocasión de lo que nosotros mismos hemos provocado. Estas alianzas, como dije hace un momento, visto como electorales, electoreras, no electorales, electoreras, son una amenaza para la fortificación de una unidad popular que se hace falta, es decir, la unidad del pueblo, lo que está pasando en el propio Pachacuti. Qué pena el otro día ver que dirigentes de Pachacuti encabezando una manifestación de desfile a favor de Noboa en Cotopaxi. Eso ya da ganas de sentarse a llorar, que se dice vulgarmente. Ya. Cuando Pachacuti tenía una posición de pensamiento, no sé si decirle de izquierda, pero por lo menos una propuesta popular de justicia social, de encauzamiento de las propuestas de los campesinos para ubicarse en el contexto mundial en cuanto a lo que significa el reconocimiento como personas, como organizaciones. Pero ahora está deshecho todo. Ojalá podamos cambiar y ojalá los dirigentes de los movimientos políticos y sociales se detengan un momentito a pensar y que abran abran el cerebro para pensar y no solamente para ir tomando decisiones coyunturales. Bien, Jorge, por otro lado, he escuchado atentamente la situación de la universidad, pero no solamente es la universidad. ¿Será que la premisa mayor en este manejo de la política es, si te movilizas, te cae la ley, si te movilizas, te persigo, en fin? Pero las universidades, los sectores sociales, los sindicatos, no se pronuncian, especialmente la universidad. El clero, esta boca no es mía, entonces no cabe que este silencio perverso lleve todavía más aún a un estado de desesperación o de depresión, como dices tú, a vastos sectores de la población. ¿Qué tenemos que hacer? Los medios de comunicación silenciados, otros periodistas vacunados. Nos queda solamente un camino que tú recordaste, la universidad, la FEU, las centrales sindicales, en fin, para la movilización. Pero eso sería atentar a la seguridad del Estado o inobservando lo que dice el artículo 76 de la Constitución, que tenemos derecho a la resistencia, Jorge. Ayer saqué una fotografía en el Facebook que decía el 10 de agosto de 1809 a los insurrectos de Quito los llamaban patriotas, pero hoy les llamarían terroristas. Terrorista. Eso es lo que está ocurriendo, cualquier semejanza. Y entonces el conflicto pasa por ese lado. ¿Y qué hacer frente a esta situación? Yo pienso que combatirles en esa ley del péndulo, del sube y baja. ¿Cómo ganamos nosotros una presencia, Marco, en la década de los 70, de los 80? La parte cultural. Es decir, ¿qué pasaba? Los grupos de música, si era una cuestión de la música, la poesía, el teatro. Es decir, la izquierda iba ganando la Hermanada con batalla el arte, como una forma de expresión. con todo. Es decir, la cultura en general era tomado por la izquierda como una forma de denuncia social, como una forma de convocatoria. La derecha se avispó y nos metió también, entre comillas, esta guerra cultural, pero nos metió a Bad Bunny,
nos metió el cómic, nos metió el TikTok. Es decir, nos fue ganando y eso ha hecho que los jóvenes vayan perdiendo toda perspectiva de análisis, de pensamiento. Ahora lo que se trata es de que la gente crea, pero que no piense, que no debata, que no argumente. Y entonces, uno de los mecanismos también que debemos tomar es recoger esas experiencias y volverles a actualizar. Es decir, no vamos a seguir a reproducir la misma música de Inti Illimani, de Quilapayún, de Noviembre 15, del mismo Pueblo Nuevo que después se viró para otro lado. Pero coger la situación actual y empezar a hacer música, a escribir poesía, a escribir relatos, a escribir cuentos, que hay tanto material. Es decir, entrar también a esa batalla cultural que lo podemos hacer personas como tú, como yo, que ya no estamos en condiciones de bajarnos recién a querer organizar a los jóvenes para armar núcleos con ellos, pero sí podemos aportar en este camino, aportar con un pensamiento, salir a las redes sociales. Yo sé que a la mayoría no nos gustan las redes sociales, pero no podemos salirnos de ahí porque les estaríamos dejando el camino libre a esta derecha fascista que se va imponiendo en América Latina, pero por suerte toda acción genera una reacción. También ya la gente empezó a cantar victoria, que ya ganaron las elecciones en Honduras, que ganaron en Perú, que ganaron en Colombia, pero enseguida empieza el reflujo y empiezan a darse los movimientos en América Latina y a expensas de la juventud. Y entonces tenemos que también demostrar ante los jóvenes que sí es posible tener una participación ética, una participación cultural, de pensamiento, de análisis, y que no solamente una cuestión reactiva a elementos simpáticos, a la propaganda simple y suelta sin ningún condumio. Ahora, nosotros estamos haciendo un análisis de la realidad nacional. La realidad nacional, la política nacional, el hacer nacional, responde a intereses afuereños, porque no vamos a cegar, a poner los ojos, poner una venda en los ojos. Indiscutiblemente hay un patrón de conducta impuesto por los gobiernos capitalistas, en este caso Estados Unidos. Es decir, va a ser más difícil de lo que nosotros pensamos una reivindicación propia de los pueblos. Recordarás tú, después de la Revolución Cubana, cómo nos cerraron las puertas, pero sin embargo, en la década del 70 logramos expresar nuestra voz. ¿Cómo hacemos frente a este fenómeno de imposición extranjera, geopolíticamente hablando? Claro, lo primero es reconocer que esto es un fenómeno, digamos, por lo menos de América Latina, de fortificar el patio trasero de acuerdo a la doctrina de Monroe. Uh -huh. No pensemos que es inocente la formación de este escudo de seguridad, entre comillas, que no es más que repetir lo que pasó con el Plan Cóndor, es decir, no está dado esta cuestión de la formación en Panamá de los militares de los diferentes países, pero está dado ahora a través de los convenios y de los acuerdos. Es decir, este círculo que se va formando, que no es para combatir el narcotráfico, porque los principales narcotraficantes están en Estados Unidos. Los capitales producto de eso está allá. Eso es el pretexto o la narrativa que se viene utilizando esta palabrita que ya me empieza a sonar medio mal también, de las narrativas y de las narrativas. Pero es justamente tratar de consolidar la presencia de los Estados Unidos en una etapa en que su imperio está en decadencia. O sea, no podemos decir, y entonces están defendiendo como gato panza arriba, suelen decir. Y entonces todo está metido en las elecciones. Hace un par de horas estaba viendo que Marco Rubio pretende inclusive irse a Brasil a hacer campaña por Bolsonaro en contra de Lula. Así es. Y Lula le dice, bienvenido seas, ven nomás cuando quieras, mejor para ganarte también. Es decir, Claro. pero es descarado. ¿Qué dice el Donald Trump en octubre? Bueno, primero en Argentina pierde Milei y enseguida le dice que le va a dar 40.000 millones de dólares y la gente de Argentina lo creyó y votó por los candidatos de Milei y hasta ahora no aparece ese dinero. Es decir, Donald Trump está metiendo todo lo posible. Con el pretexto del narcotráfico está poniendo oficinas del FBI, que sabemos nosotros que no es el FBI.
Detrás de eso está la CIA y está la Mossad de Israel. Ajá. ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de colonizar lo descarado de Argentina, de tomarse las tierras y los glaciares con la complicidad absoluta, pero está haciendo lo mismo que lo que ocurrió en la década de los 70 después del triunfo de la Revolución Cubana con la presión, con una eh, diferencia, digamos que no es a través de las balas, como las masacres, como los desaparecidos, los cadáveres arrojados al mar que Ujú. ocurrió en Uruguay, en Chile, en Argentina. Ahora es con la presión económica, es con los bloqueos, es decir, este manejo que se le está dando. Y entonces, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tengo la esperanza de que eh, las frases del propio Eloy Alfaro, ¿cierto? Las horas más oscuras anteceden a la aurora. Ya, pero Ojalá. aquí también debemos analizar una situación para terminar el programa, Jorge. La resistencia que va creando Trump al interior de su Estado, la resistencia que va creando los Estados Unidos en estados soberanos que condenan la guerra de Israel, la invasión a Gaza, en fin. Entonces, ¿qué va a pasar si a lo mejor en septiembre se dice se exhibirán documentos en donde se compromete la integridad moral de Trump? ¿Qué va a pasar? Porque si cae Trump o cambia Trump, las políticas se mantendrán. Hay algún sucesor, el señor Rubio, será tal vez quien articule después la política para América Latina. No, lo que pasa es que Donald Trump es un instrumento, o sea, el problema es estructural. El problema es tal que si nosotros tomamos en cuenta, para el año 2014, por ahí Donald Trump era votante del Partido Demócrata y después salió, lo que implica que en el fondo son lo mismo. Claro. Es decir, el mismo Barack Obama fue el que invadió en el Medio Oriente. Sí. Y entonces estamos viendo que es un problema estructural. Lo que pasa es que este rato el imperio como tal está en decadencia. O sea, le bloquea nuevamente la economía al Brasil hace unos días el Donald Trump. ¿Qué hace Lula? No le dice ni sí ni no. Le convoca a México, le convoca a la India y con China y él se va personalmente y resuelve ya y aprueban comerciar en yuanes, en reales, es decir, en las monedas de cada quien, dejando el dólar al lado. El patrón, correcto. Irán empieza a manejar su petróleo, el país más exportador del mundo en petróleo, a manejarlo ya no en dólares, sino en yuanes o en las monedas que están. Es decir, aquí estamos enfrentándonos también al problema de la decadencia del imperio como estructura, porque Ya. Marcos Rubio o el vicepresidente podrán asumir, pero ¿quién manda en Estados Unidos? No manda ni Donald Trump, son estilos. Ahí mandan el club del rifle, mandan la fábrica de armamentos, las fábricas de los medicamentos, que son los negocios más rentables del mundo, y sobre todo la banca, que es la que controla la economía mundial. Ahí está Wall Street, está en riesgo y por eso tienen estas actividades también de sometimiento a los pueblos. Y ojalá que eso se vaya reflejando, dando gracias, entre comillas, que las redes sociales permiten también una réplica y contrarréplica. ¿Cómo tomarán el nombramiento y la posición de Petro en las últimas horas en la OEA? ¿Cómo será tomado? De esta forma, ¿crees que alguna circunstancia ayude con la presencia de Petro allá en esta organización internacional? Por supuesto. Y el hecho de Petro a nivel internacional no es gratuito, son formas también de que los países buscan algún mecanismo de deshacerse de la economía de Estados Unidos. Petro es un hombre, creo yo, inteligente, tiene un discurso convocante y llamativo, y a su vez no creo que tenga los temores que lo tienen algunos dirigentes internacionales de ser allanados, apresados por Estados Unidos, ya lo ha demostrado Petro. Yo creo que él es una figura que podría ser también un soporte en la promoción de corrientes democráticas y, y en América Latina. Yo creo que surgirán por ahí, no le veo otro, porque Lula ya un poco se ha democratizado, entre comillas, se ha vuelto más socialdemócrata. El presidente de Uruguay igual no quiere comprometerse para
para nada, y entonces no hay una figura así. Yo creo que esa figura sigue siendo Petro, porque el mismo Cepeda, al que le robaron las elecciones en Colombia, no tiene el carisma que tiene. Yo pienso que Petro va a jugar un papel muy importante en la política y en la geopolítica internacional. Muchas gracias, Jorge. Muy gentil. Ya volveremos a conversar en los próximos días. No, el Fructífera la agradecido soy yo. conversación. Gracias. Hasta luego. Gracias.